Hola jóvenes, aquí estamos de nuevo con este tema que es ahora la hoja de cálculo o también conocido como Excel. Tenemos aquí, vamos a ver los temas como los que son los conceptos básicos. Tenemos nosotros aquí cuando abrimos nuestro Excel aparecen igual que en los demás programas de Office, aparecen las diferentes pestañas con las diferentes herramientas, fórmulas, datos, inicio, etcétera. Cuando nosotros tenemos Excel, tenemos aquí arriba estas letras que van de A, B, C hasta el infinito, que se les llama columnas. Nosotros podemos seleccionar al dar clic sobre la letra y se selecciona la columna por completo, que de igual manera hacia abajo va hacia el infinito y hacia abajo se le llaman renglones o filas también, ¿sí? A esto en particular, este cuadrito en específico, se le llama celda. A esta celda en la que estoy posicionada en este momento es la celda B2. Y nosotros podemos hacer diferentes, muchísimas cosas con nuestra hoja de cálculo. Lo básico va a ser, primero, falta de base. Tenemos varias hojas, nosotros podemos tener varias hojas. Aquí en el signo de más podemos crear nuevas hojas. De igual manera les podemos dar, cambiar el color, cambiar el nombre, por ejemplo, en TIC 1 y damos Enter. También damos clic derecho sobre él y podemos cambiar el color de pestaña para que sea visualmente mejor para nosotros. En este momento voy a copiar los datos que tengo aquí, nada más para hacer más rápido, control C y control B, y funciona de igual manera que en todas nuestras demás aplicaciones de Office. Ok, si se fijan, aquí tengo el texto y en algunos no me muestra las cosas como debe de ser. Por ejemplo, aquí vamos a empezar por lo básico. Yo voy a hacer aquí, si doy doble clic me hace más ancha o más angosta mi columna. En este caso lo hace al ancho que tenemos nosotros el texto más grande. Si yo quiero, por ejemplo, poner estas que abarque desde aquí hasta acá, selecciono completo, me voy a inicio y a combinar celdas. Y aquí nos dice lo que va a hacer es combinar y centrar el texto en todas esas celdas. Si yo lo tenía en una sola, la va a poner en 4, que son las que seleccioné en este caso. Aquí está, nosotros podemos dar, igual que en Word, en PowerPoint, los comandos básicos, que es negritas, cursivas, subrayado. Podemos también dar relleno, podemos dar bordes y sombreado, a cada una por separado. Ok, el otro que tenemos que hacer normalmente es que vamos a hacer tablas con un listado de datos y lo primero que hacemos es ponerle un número nada más para saber qué orden llevamos. Si son pocos datos lo podemos hacer manualmente, como 1, 2, 3. Aquí, si se fijan, hay un pequeño detalle que es un cambio en el formato de la celda. Aquí el formato de la celda nosotros lo podemos cambiar aquí. Si se fijan, en esta celda tiene formato general, en esta celda tiene formato de notación científica. ¿Cómo podemos cambiar esto? Damos clic aquí y aparece el formato general, aparece el formato número, moneda, contabilidad, porcentaje, fracción, etcétera. En este caso nosotros necesitamos en formato general porque no necesitamos que tenga punto decimal. Y como les decía, podemos llenar este listado nosotros manualmente o podemos hacer esta primera opción. Seleccionamos, posicionamos el cursor en la pura esquinita. Cuando aparece esta crucecita, damos doble clic y en automático se va a llenar hasta donde nosotros tenemos el texto. Cuando nosotros no tenemos ningún texto, di control Z en este caso, podemos seleccionar y podemos arrastrar hasta donde nosotros queramos y nos va a llenar también los números con la información. La otra forma es que nosotros, si tenemos que llenar un listado del 1 al 100, no lo vamos a hacer manualmente ni vamos a arrastrar manualmente nuestro cursor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar aquí un 1. Seleccionamos la celda y nos vamos aquí en el apartado de inicio, en este simbolito, que es como una flecha hacia abajo, y vamos a dar clic y seleccionamos serie. La serie significa que yo quiero llenar una serie de números con una tendencia o un incremento, en este caso de 1 en 1. Si lo quisiera de 2 en 2, de 5 en 5, de igual manera lo podría hacer. Y en este caso quiero que los lleve hasta un máximo de 10, por ejemplo.
Si yo sé que son 10 datos los que tengo que capturar, le doy aquí. Y la otra es que yo lo necesito en filas, sería en renglones, así lo llenaría de aquí para acá. Si le pongo en columnas, lo llenaría de aquí hacia abajo. Entonces le damos en este caso aceptar y ya me llenó mis números en automático del 1 al 10. Si yo le doy del 1 al 1000, los va a llenar de igual manera. Ok, ahora tenemos el detalle de que la celda aquí está muy ancha. Si yo quiero que esta celda se haga un poco más ancha, lo que vamos a hacer es seleccionar, acercamos nuestro cursor al límite entre la columna A y B. Cuando lo acercamos se pone este pequeño icono. Sostenemos el clic y arrastramos hacia el lado que nosotros necesitamos y de esta manera hacemos la celda más pequeña. El ancho de la columna más pequeño, perdón. La otra opción que podemos usar es cuando hacemos de nuevo esto, nosotros vamos a dar un doble clic y en automático lo va a ajustar al texto que nosotros tengamos en esta parte más largo. Ok, si por alguna razón no nos gusta ese ancho de celda, hay otra opción que se llama, si lo dejo por ejemplo así, hay otra opción que se llama el ajustar texto. Yo puedo seleccionar toda esta columna y darle ajustar texto y de esta manera me ajusta el texto a las únicas letras o texto que yo tengo. Lo puedo hacer de igual manera arrastrar, pero me lo va a seguir manteniendo en 2 columnas o como yo lo quiera ajustar. Ok, ¿qué más? Nosotros podemos dar aquí de igual manera, seleccionar varias celdas y hacer lo mismo. Le voy a dar doble clic y las va a ajustar en automático. Nosotros también podemos seleccionamos todo el área que necesitamos y le podemos dar un borde, le podemos dar bordes normales, o lo podemos hacer aquí en la opción de más bordes, donde nosotros podemos seleccionar un color en específico, un verde por ejemplo, y de igual manera seleccionamos el tipo de línea. Puede ser que queramos una línea así a todo el contorno y a todo el interior. Si quisiéramos nada más una en específico, damos clic en ella. En este caso yo las quiero de todas y le damos en aceptar y si se fijan ya nos puso aquí los diferentes bordes. Ok, ya que tenemos aquí, nosotros podemos también hacer diferentes cálculos. O bueno, antes que eso me falta el que es cuando yo selecciono, por ejemplo, desde aquí hasta acá, a esto se le llama un rango. Y este rango se llamaría desde el B6 hasta D6. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Tenemos algunas fórmulas básicas como lo son, permítanme. Aquí, por ejemplo, nos vamos a ir hacia abajo. Voy a seleccionar nada más estas celdas y las voy a poner un ancho normal. Ahí está, di doble clic nada más. Y lo tenemos aquí. Aquí voy a borrar esto y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a estar calculando ahora operaciones básicas. Yo puedo dar, por ejemplo, aquí abajo, voy a dar un borde diferente. Voy a dar un borde de doble línea, lo voy a poner en color negro y nada más lo voy a poner abajo para decir que ahí debajo de ellos va a estar como los totales. En este caso, como yo estoy sacando calificaciones, lo primero que queremos saber es el promedio. Si nosotros nos vamos aquí en la pestaña de inicio, en este iconito nos aparece suma, promedio. Vamos a empezar por el primero, suma. La podemos hacer así o podemos de igual manera teclear igual suma. Y si se fijan aquí me está seleccionando en automático el rango desde el C6 que detecta que tiene números hasta el C15 que es el último que detecta que tiene números. Le podemos dar Enter. O lo podemos hacer también de forma manual, escribir igual, suma. Aquí si se fijan me aparecen las diferentes fórmulas, doy doble clic, me abre un paréntesis y me dice primer número. Doy clic en el primer celda y mantengo presionado el botón y arrastro hasta llegar al último y aquí puedo dar Enter y de igual manera va a ser lo mismo. Este fue para suma, pero estas que están aquí en automático funcionan para suma, para promedio. Le doy clic, me genera la fórmula promedio, Enter y en automático me está generando el promedio. Otra cosa que podemos nosotros hacer también es darle
que tenga visibles más o menos números decimales. Si se fijan aquí, lo recorrí hasta que mostró ningún decimal. Aquí me muestra un decimal y aquí me muestra los decimales, tanto como nosotros necesitemos. ¿Qué más podemos hacer con estas fórmulas automáticas? Está el contar números. Contar números, como tal lo dice su nombre, me va a contar las celdas que contengan números en este caso. Selecciono en automático los valores y damos clic en aceptar y me dice que son 10 celdas. Que sí, en efecto, aquí nosotros teníamos que era 10 celdas. Las otras fórmulas automáticas que tenemos son el máximo y el mínimo. La fórmula igual max lo que va a hacer es darme el valor más alto que hay en este rango de datos. En este caso nosotros podemos ver aquí que el número mayor es 95. Al darle enter me genera que el número máximo es 95. La fórmula mínimo funciona de manera muy similar, solamente que me va a buscar el número mínimo. Nosotros podemos checar aquí que el mínimo es 15. Al dar enter, aquí tenemos esta opción. Ok, ya que una vez nosotros generamos la fórmula que necesitemos, en este caso al ser calificaciones necesitamos promedios, yo me pongo aquí y puedo seleccionarme en la esquinita inferior, arrastro hacia la derecha y me recorre la fórmula en automático. Si doy doble clic, ahora me está sacando el promedio del segundo parcial. Estas fórmulas funcionan promedio final. Estas fórmulas funcionan de igual manera. Aquí la voy a ajustar un poco. Yo puedo hacer aquí y quiero que me saque el promedio de estas dos calificaciones. ¿Por qué? Porque necesito el promedio de este alumno. Le damos clic aquí y promedio. Y en automático me selecciona las celdas que están hacia atrás, que en este caso son números. Damos enter y me dice que el promedio de estas dos calificaciones es de 48. Por ejemplo, si yo pusiera aquí un 90, 90 más 95 entre 2, 92.5. Y para nosotros arrastrar esta fórmula podemos de igual manera, nos situamos en la esquina inferior y damos doble clic y en automático nos genera. Si se fijan aquí, me borró el formato de la última celda. Nosotros damos clic y ponemos rellenar sin formato. De esta manera no me va a cambiar el formato de esta última celda que tenía yo. Y si quiero el promedio general de todos los alumnos, lo tengo en esta parte. Ok, ¿qué más nos falta ver? Formatos de celdas manuales. Ok, los formatos de celdas manuales son como estuvimos viendo nosotros aquí, que podemos seleccionar, puedo dar negritas o puedo también dar un relleno que yo quiera, ¿sí? Pero existen algunos rellenos que son automáticos. Voy a dar control Z. Ahí está. Si yo selecciono aquí toda la tabla que necesito y me voy aquí a inicio y formato como tabla, aquí hay formatos ya preestablecidos que podemos nosotros seleccionar. En mi caso voy a seleccionar este, me selecciona automático el recuadro que contiene a la tabla y me pregunta si la tabla tiene encabezados o no tiene encabezados. ¿Qué es el encabezado? El nombre de nuestras columnas o de nuestra tabla. En mi caso es de aquí mis encabezados. Yo voy a dejar palomeada la opción porque sí tengo encabezados. Damos clic en aceptar y de esta manera en automático nos aplica un formato a la tabla sin que tengamos que hacer un relleno de lo color de uno por uno. Ok, tenemos además el cómo nosotros podemos crear gráficos. Yo puedo seleccionar aquí esta parte, que es lo que son las calificaciones del parcial 1. Nos podemos ir a insertar y insertar gráficos. Podemos dar en gráficos recomendados y de esta manera vamos a tener aquí nosotros un gráfico donde se estará mostrando. Me dice que lo mejor son de barras, también de barras así, donde aquí me pone el del 1 al 10, que sería el alumno, y de este lado me pone lo que sería la calificación. Podemos hacerlo también con líneas y podemos hacerlo también en un tipo de gráfico llamado embudo. Entonces en este caso seleccionamos el que más nos convenga. Aquí este es por intervalos,
Entonces podríamos seleccionar tal vez este, le damos clic en aceptar y aquí nos dice que ya tenemos lo que son las calificaciones del parcial 1, en este caso nos las ordena del 1 al 10 y podemos nosotros cambiar los diferentes formatos, aquí también podemos cambiar a diferentes colores, podemos ir cambiando diferentes opciones. También podemos dar doble clic y editar los calificaciones, el título calificaciones parcial 2. Ok, esta es la herramienta básica de agregar gráficos. Aquí voy a cerrar y el gráfico también lo puedo arrastrar, en este caso lo voy a poner hacia abajo. Podemos también crear el uso de datos referenciados, es decir, yo puedo poner aquí que me haga una fórmula donde me haga igual el promedio y selecciono el promedio de estos dos y cierro. De esta manera yo estoy en el momento en el que aquí cambie un valor, en automático me estaría cambiando este otro valor. Ok, y por el momento, jóvenes, se nos ha acabado el tiempo. Voy a cortar el video y vamos a continuar con este tema en la siguiente clase. Nos vemos.